Recording in progress. Bienvenidas, bienvenidas a una nueva cita de la cicatriz. Hoy está con nosotras Débora Guerrero. Ella es escritora y actriz y además dirige y guioniza cortos. Hasta el momento ha publicado, ha dirigido y escrito 5 cortos: Simbiosis en el 2015, Sin ánimo de lucro en el 16, La bibliotecaria en el 18, Elipsis Ellipsim en el Yo 21 tampoco. y también te cuesta decirlo. Y acaba de lanzar ahora su último corto que se titula Mi primer bocado. Es un monólogo en el que la protagonista cuenta una historia personal para explicar cómo se desató su primer ataque de pánico. Un proyecto cinematográfico que habla de la ansiedad en la sociedad y de cómo la protagonista es capaz de canalizarla. Luego nos cuentas porque me explicaste que tenía una manera peculiar de hacerlo, quizá no es cuestión de hacer spoilers, pero luego hablamos un poquito más de este último proyecto. Y Débora, además de dirigir cortos y escribir guiones, también escribe, lo hace a través de una cuenta en Instagram que se llama Débora con H. Allí va publicando junto a fotografías, poemas y relatos cortitos. Y en 2021 publicó su primer libro de poesía, Una cabra en el mar. Bienvenida, Débora, muchas gracias por aceptar mi invitación. Muchísimas gracias a ti, María. Es un placer estar aquí, la verdad. A Me mí hace mucha me... ilusión. Gracias, es muy guay. Sí, bueno, a ver, es muy relajado y hablamos como si estuviéramos en casa. Sí, pero bueno, Mm, estas cosas también me hacen ilusión. Es como, jolín, es qué bien, ¿no? verdad. Que alguien quiera saber algo de lo que hago en este sentido, ¿no? Y además este encuentro de mujeres que además sigo este podcast desde hace tiempo y me gusta. Siempre hay gente interesante por aquí. Y digo, ay, qué ilusión, ¿no? Que me inviten. Sí, es muy guay, la verdad es que sí. Yo me pasa que os descubro a casi todas, os descubro a través de redes, pero es verdad que últimamente tengo esa sensación como que Instagram ya no me da eso que me daba. Pero sí que es verdad que es como un lugar en el que sigo descubriendo cosas muy guays. Yo te descubrí con Débora con H, me atrapan tus textos, luego vamos a hablar de alguno. Pero luego pues vi que tenías la otra cuenta, que eres actriz también. Y yo arranco con una presentación, pero siempre me gusta que después vosotras, antes de pasar a la conversación, digáis un poco quién sois y me gustaría, si te apetece, que compartas con nosotras quién es Débora. Vale, claro. A ver, realmente es una pregunta que me cuesta muchísimo contestar. No tengo esa facilidad para responder ciertas preguntas porque yo soy muchas cosas y al mismo tiempo es como no sabría concretar exactamente quién soy. Depende del día y depende de la época, pero no sé, supongo que algo que me define mucho es que soy muy curiosa, muy inquieta, em, y muy independiente, ¿no? A pesar de que necesito a mi gente, para mí, de hecho, la amistad es de lo más importante que hay, pero soy un bicho solitario, ¿no? Me gusta mucho estar sola, lo disfruto muchísimo y a veces siento que hay que salir un poquito de ahí, ¿no? También, porque si no, ¿de qué nos nutrimos? Total. Em, pero, pero bueno, sí, un poco eso, no sé, no sé muy bien cómo definirme realmente, me cuesta muchísimo. Ya, no, es que cuesta muchísimo y además creo que siempre tenemos como la costumbre de presentarnos a través de nuestra profesión y es como muy, ¿no? Se queda como Sí, muy corto definirnos solo con la profesión. Y, total, y me gusta mucho eso que has dicho, que eres como muchas cosas, ¿no? Y que depende del día. Es que creo que es un poco así, ¿no? Además estamos como en constante evolución. totalmente. Sí, sí, porque yo me hago muchas preguntas y creo que la verdad es que cuanto más pasa el tiempo, más perdida me siento en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a quién soy.
tengo claras muchas cosas en cuanto a lo que me gusta hacer, a mis pasiones, que tampoco es una, hay varias, aunque se mueven todas en un mismo ámbito. Em, pero creo que cuanto más voy hurgando ahí, más perdida estoy realmente, ¿no? Es como, me hago muchísimas preguntas, creo que a veces es como, deja de preguntarte tanto y relaja, ¿no? Pero sí, depende mucho del día realmente, depende del día, depende del tiempo, ¿no? De la Sí, lluvia, el sol, todo eso. exacto. Ojalá, ojalá también aprendiéramos, ¿no? A vivir un poco más con esa incertidumbre y esa, porque al final yo tengo una hija de 9 años y muchas veces me hace preguntas que no tengo respuesta. Y es muy difícil dialogar con ella porque, claro, ella realmente busca certezas, ¿no? Para poder ir construyéndose. Pero, pero es verdad que al final lo que importa son las preguntas, ¿no? Y que es, yo una de las cosas que tengo últimamente en la cabeza es eso, ¿no? Aprender a convivir con esa incertidumbre, con el hecho de que muchas cosas no tienen respuesta. Y creo que es como más rico, ¿no? Y además ese permitirte ser diferente cada día. ¿No? Reconocerte como de mil maneras y que todas eres tú, ¿no? Es también como muy interesante. Totalmente, sí, además que llevo una temporada, porque claro, yo siempre he tenido como muy claro desde bien pequeña, ¿no? Que yo quiero ser actriz, yo quiero ser actriz, yo quiero hacer teatro, yo quiero, ¿no? Esa parte la tenía siempre y creo que nos pasa mucho en general a los actores, ¿no? Y a las actrices, que es como que se nos mete tanto entre ceja y ceja que nos pasamos gran parte de nuestra vida queriendo ir a tope con eso, pero a solo a por eso, ¿no? Es como yo no concibo otra cosa que no sea perseguir este sueño, ¿no? Y me he dado cuenta que como que ha mutado todo esto, ¿no? Es como yo sé que voy a seguir siendo actriz, pero no es mi única intención ni en la vida ni a nivel profesional. Sé hacer muchas otras cosas, tengo otras pasiones. Esta parte de actriz, si me sale genial, pero también la voy a hacer a mi manera. La voy a hacer un poco mía y me voy a relajar. Y creo que ha habido un pequeño duelo con eso, porque es como, llevo toda la vida sosteniendo esto de una manera tan eh, única, ¿no? O tan, de una manera tan, mm, no obsesiva, pero sí como que es el único camino, ¿no? Sí, como Que ahora forzada, que ¿no? Al final, como algo forzado, como que forzándote sí, ahí. sí, que es como que ya al no verlo así o al transformarlo, he sentido un pequeño duelo. Como, ¿y ahora hacia dónde voy? ¿No? El mundo de la escritura, que también siempre me ha acompañado, pero se queda como todo muy en el aire y digo, necesito agarrarme a algo para tener una meta más clara, ¿no? Sí, aquí tenemos una... Es que te iba a preguntar ahora por cómo convive la actriz y la escritora, pero antes, si no me la dejo, arranco con la pregunta que siempre arrancamos en la cicatriz, y es que me gustaría, porque me gustaría saber cuál es esa cicatriz de Débora. Sé que puede haber muchas y que habrá más, que convives con varias a la vez, pero ¿cuál destacarías que ha sido ese momento que ha marcado un antes y un después en la vida de Débora? Eh, También es una pregunta muy difícil Muy porque difícil. creo que siempre he ido como quitándome capas y resurgiendo a lo largo de la vida, ¿no? Em, sí que es verdad que bueno, para mí la adolescencia fue algo tan... Yo soy una persona que ya de por sí creo que soy muy visceral y muy impulsiva. Lo que pasa es que con el tiempo, pues una, sin darse cuenta, pues se va regulando, ¿no? Obviamente ya no soy esa impulsiva de la adolescencia, ¿no? Pero siempre es algo que forma parte de mí. Cuando yo recuerdo la adolescencia, la siento tan pasional, ¿no? Y tan fuego por dentro. Eh, Aunque creo que es algo más mío, ¿no? Más que yo lo he sentido así, más de lo que se me ha podido llegar a ver desde fuera, ¿no?
Entonces, esa etapa la recuerdo un poco como un antes y un después. También fue dejar la adolescencia y venirme a Madrid a vivir. Eh, y para mí no tiene nada que ver. Yo vengo de una isla de Mallorca que todo parece que no, no sucede nada, todo está igual, tranquilo, ¿no? Y vengo aquí y para mí es la gloria porque yo me identifico con esto. Mm. Sé estar muy en calma, pero por eso necesito como mucho motor, ¿no? Em, pero no fue una herida realmente. Creo que lo que más me ha marcado ha sido el gran duelo de mi vida, que es la muerte de un hermano, y esto fue durante la pandemia. Y esto sí que me ha hecho, aquí sí que ha habido un antes y un después, bastante grande, sí. Tampoco sabría explicarte en qué exactamente, pero sí ha sido como una montaña rusa y unos cambios constantes, ¿no? De sentir mucha euforia, ¿no? Por la vida, que siempre he sido muy así, me encanta la vida, me encanta vivir y me encantaría vivir 250 años. Creo que no me aburriría, pero también he estado desde ahí en un estado muy lánguido al mismo tiempo, ¿no? Han convivido esas dos partes de una forma muy marcada que me han hecho también crear como nunca. O sea, volverme Wow. mucho más, sí, creo que he conectado muchísimo más con la escritura constante, mucho más de lo que había antes, ¿no? Y de todo se saca provecho, al fin y al cabo, yo creo. Sí, es verdad, ¿no? Es verdad, hay como hay un dolor, ¿no? Cuando se está pasando un mal momento y que un poco te imposibilita ver eso como una posibilidad de transformación. Pero normalmente las cosas que duelen no, nos acaban, ¿no? Transformando o como mínimo definiendo bastante más, sí. Vaya época además, es que yo creo que también la pandemia fue una época en la que cualquier cosa que ocurriera que no... O sea, evidentemente la pérdida de una persona es pasar por el duelo, ¿no? Pero en esa época todavía era como mucho más complicado, ¿no? Mucha más impotencia. Sí. Mm. Sí, sí, fue raro, porque a mí, además, a mí personalmente me pillaba además como, como en otro duelo de pareja, como un duelo muy, muy intenso en ese momento. Yo salí de Madrid y decidí volver a Mallorca un añito, más o menos, a convivir con mi padre, que todavía no había convivido con él desde los 5 años y era como, venga, vamos a volver aquí a ver qué sucede. Después de eso vino la pandemia, yo con mi duelo de pareja, sucedieron como cosas, era un momento extraño. Un Y momento extraño. claro, cuando estábamos en plena pandemia, pero ya estaba como la cosa un poco más relajada, como a mediados de año, ya pues sucedió esta tragedia, ¿no? Y ahí pues decidí volver a Madrid y ahí fue como la explosión de, vete tú a saber por qué, yo con todo mi duelo y con toda mi pena, lógicamente, ¿no? O sea, fue como horrible, pero también fue como una necesidad de volver a mi hogar, que mi hogar está en Madrid realmente, y de conectar otra vez con mis amistades, con mi familia elegida, con un poco con mi esencia, ¿no? Que porque yo me desarrollé de una forma independiente aquí. Entonces fue como unas ganas de vivir y de hacer cosas que parecía que volvía a revivir una parte de mi adolescencia. Wow. Fue todo muy extraño realmente el 2020. Fue muy, muy, muy Fue contradictorio. muy es verdad, es que fuimos otras personas por un tiempo, ¿no? O se Sí, nos dio esa posibilidad de volver a empezar. No sé si, porque cada uno lo vivimos bien o mal. Yo lo viví muy bien también, o sea, yo lo viví bien porque me fui también al pueblo. Y para mí eso fue, claro, tenía acceso a la naturaleza, no estaba encerrada en 40 o 50 o da igual los metros cuadrados, ¿no? Y es verdad que me dio como la posibilidad de parar y de volver a empezar. Pero sí, pero creo que nos transformó un mm, poco a todos, ¿no? La pandemia fue... totalmente. Para bien y para mal, ¿eh? Porque Exacto. también empecé a notar desde ahí como un ambiente bastante tenso en general. Ibas por la calle y como que he sentido, yo creo que también forma parte un poco de una, ¿no? Yo me sentía más enfadada con la vida, a pesar de tener más ganas de hacer cosas, pero también sentía em,
que la gente en general empezó a estar más enfadada. sí, Y sentí como en el ambiente, como que la gente había cambiado, pocas personas con las que hablaba, que se habían desarrollado muy bien y habían conseguido cosas durante la pandemia o reflexiones muy, muy buenas, ¿no? De sí mismas, pero en general el ambiente estaba como un poco oscuro. sí. Sí, es que ahí sí había mucha incertidumbre, ¿no? Mm. Era bastante complicado, sí, 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 sí. Y parece que, que fue ayer, pero ha pasado ya 5 años, ¿eh? Ya, Sí. y todavía ves gente con mascarilla y ya te parece normal, ¿no? Sí, exacto. Antes que era solo Michael Jackson que iba con Exacto, mascarilla. tío. Era muy fuerte, sí, sí, sí. Era impensable, ¿no? Que nos acostumbráramos a ir con mascarilla. Sí. Sí, Pero bueno, son cambios, ¿no? Son ciclos y totalmente. al final necesarios. Arrancábamos diciendo que eras actriz y escritora, escritora de guiones, pero también de poesía. Y me gustaría un poco que me explicaras cómo conviven estas dos facetas y de qué lado es más de ahora. Eh, ¿Te refieres a qué lados más devora el de guión o el de poesía? Sí, no, el de actriz o el de Ah, el de escritura. actriz o el de escritura. Uf, difícil. Las dos. Mm, Me dan cosas distintas. Sí que es verdad que me, s- mm, en ambas artes siento como expansión, ¿no? Como expansión y desquite o capacidad de expandirme de alguna manera. Pero es verdad que con la escritura me siento mucho más libre, porque porque nadie me está viendo, porque lo hago en la intimidad, lo hago con todo el silencio, ¿no? Y con todo el ruido a la vez de mi propia cabeza, y lo hago cuando me da la gana, ¿no? Que al final yo como actriz sí siento, pues, aunque una misma sea la mayor jueza, ¿no? En este sentido, sí siento pues al final que hay más ojos juzgando, ¿no? Lo que una está haciendo, lo que requieren de mí, porque al final el actor es amóldate a lo que necesitan de ti. En la escritura no pasa eso. Entonces me encanta investigar como actriz porque al final se necesita mucha psicología y aprendes a empatizar una barbaridad. Ujú. em, a todos los niveles y tienes que comprender cada personaje, ¿no? Y trabajarlo. Y eso para mí es una oportunidad maravillosa también de desarrollo personal. Pero en la escritura yo nunca me pongo a escribir, además teniendo muy claro lo que voy a escribir. Entonces, soy totalmente libre porque empiezo a escribir y vete tú a saber lo que sale de ahí, ¿no? Eh, y eso es algo que desde que sé escribir una palabra, no he parado de hacerlo. Eh, Mi madre me contaba que le dejaba poemas debajo de la almohada y siempre ha sido como bien, o sea, desde bien pequeña decía, quiero ser escritora o quiero ser actriz, es que lo vengo diciendo, ¿no? A la par. Entonces, no sé, supongo que en esta época de más introspección en la que me encuentro, quiero dedicarme mucho más a la escritura de forma quizás un poco más profesional, buscar más medios. Estoy también estudiando muchísimo, estoy haciendo corrección de estilo, estudiando corrección de estilo. El año pasado hice crítica literaria, como que me estoy sumergiendo mucho más en las letras porque me parece un mundo precioso, el mundo de la palabra, ¿no? ¿Y en qué momento? Porque empiezas como actriz, bueno, o sea, es cierto que has dicho que es una cosa con la que convives desde el principio, ¿no? Querer ser actriz y querer ser escritora, pero ¿en qué momento dentro del cine empiezas a escribir guión y a dirigir? ¿Es desde el principio o primero empiezas como actriz y luego te pasas al guión? No, con el guión fue bastante más tarde, o sea, de hecho, yo diría casi reciente, porque la primera vez que escribí un guión de un cortometraje fue en 2014-2015.
Em, Aunque bueno, recuerdo que con 12 años cogí un fajo de folios, los doblé y dije, voy a escribir una sitcom. Ojo, yo ya sabía lo que era eso y vamos, es como extrañísimo. Y sí tenía ganas de escribir historias, ¿no? Que se llevasen al cine y cosas así, pero no lo hice realmente nunca. Y eso fue, pues fíjate, en un rodaje muy coral, que éramos como 20 actores y actrices. Estábamos ahí grabando en medio de un sitio en Cunit, que está, me parece que en Tarragona, ¿Mm? y esto fue, creo que también por ahí, 2013, 2014, en una película que se llama Los Encantados de Ricardo Dávila, y, y eran de equipo técnico, eran tres personas. Y Madre claro, mía. me fascinaban tanto porque yo dije, ostras, qué bien está, qué bien lo hacen todo, ¿no? Con con tanto reparto que hay aquí, que ha apañado todo. Y entonces ahí dije, llevo una historia que llevo un tiempo queriendo contarla y justo ahí en el rodaje, cuando terminamos esos días, fui a hablar con el director de fotografía, le dije, oye, y con el eléctrico, a ver si me podían ayudar para grabar un corto. Y entonces me dijeron que sí, ahí me lancé a escribir el primer guión porque realmente yo no concibo escribir un guión que yo no vaya a dirigir, porque yo escribo teniendo claro Ujú. todo lo que va a suceder, ¿no? Y a partir de ahí, después de esa vez, dije, nunca más, qué estrés. Esto es como los tatuajes, no quieres parar ya. Y es un poco una cruz, porque luego te arruinas. Ya. Muchas veces digo, los cortos no valen para nada, solo para una misma, ¿no? O para los amigos, pero sí, fue bonito, la verdad, fue bonito. Y además me gusta mucho porque diriges, guionizas, pero es que también actúas. Muchas veces sí, otras no. Otras no. Claro, porque digo, ya que soy actriz, pues me voy a dar yo mi papel, ¿no? Claro, Ya que claro. nadie me lo da, y en este último sí que me he lanzado de lleno a la piscina, Sí, en sí. ese sentido. Cuando estabas hablando, estaba pensando que hay como una constante que la tenemos muchos seres, o sea, en realidad la tenemos todos los seres humanos, no todos lo dejamos ir, pero creo que hay como un hilo de conexión, ¿no? Entre ser actriz, ser guionista, ser escritora, que es el amor por contar historias, ¿no? Y creo que probablemente sea, ¿no? Hayas encontrado tus medios, ¿no? Ya sea a través del cine, a través de la palabra, ¿no? Para narrar eso. No lo sé, ¿eh? Y ahora pensando en tu último proyecto cinematográfico, Mi primer bocado, que no podemos desvelar esa manera extraña que tiene de canalizar la ansiedad tu protagonista, pero sí que cuéntanos un poco sobre qué va y por qué sobre la ansiedad. Pues mira, esto es curioso porque creo que es una historia, eh, creo que cómo llegó o sea, la historia de cómo llegó a hacerse el guión. Creo que es una historia a la que le tengo mucho cariño, porque yo hace muchos años escribí un relato muy cortito, un microrelato, que hablaba pues de una mujer que limpiaba boquerones porque su madre le había enseñado, para canalizar un poco esa ansiedad, ¿no? Y que gracias a eso pues conseguía conectar también con su madre que ya no estaba, una cosa así. Ese relato, yo estuve con un chico un tiempo, que es escritor, y cogió ese relato y lo transformó en un monólogo, obviamente distinto, pero partiendo de esa base. Aquí lo curioso es que, bueno, mm, me parece que es un tema necesario hablar de la ansiedad, a pesar de que yo no haya tenido hasta hoy, voy a tocar madera, ningún ataque de ansiedad. Eh, Creo que todos en cierta medida tenemos ansiedad, lo que pasa es que hay gente que lo sufre mucho. Sí, Entonces, y que al final mires por donde mires, siempre hay gente que ya, pues es esto, que estamos sobremedicados,
nos volvemos muy dependientes, ¿no? De todo esto. Y a mí, toda esta parte de la psicología y cómo nos afecta a la sociedad eh, a todos los niveles, a niveles de autoestima, de exigencia externa, de autoexigencia, me parece un tema que está en el día a día y del que hay que hablar. Eh, Totalmente. mm, entonces dije, bueno, pues como mi ex también era muy experto en este tema, pues escribió un monólogo, pero sin más. Y era un texto escrito, no había un enfoque real, no sabía quién se lo decía, no había un contexto. Entonces yo, bueno, ya hace ya tiempo que lo dejamos, somos amigos, y yo le dije, oye, ¿puedo transformar este texto tuyo a guión y hacerlo, quiero hacer un corto? Y me dijo, haz lo que quieras con él. Tuyo Entonces, es. Adelante. fue maravilloso porque para mí fue un reto. Dije, este texto es muy difícil de hacer porque es un monólogo que no es fácil, que suena hasta... hay partes muy discursivas y yo lo quiero hacer todo muy natural y muy cercano. Entonces para mí fue un reto. Dije, pues esto, se acabó. Yo no quiero estar aquí esperando a que me suene el teléfono. Quiero ponerme este reto de hacer un monólogo, llevarlo al cine y que se vea, ¿no? Y yo sentirme sobre todo sentir que estoy trabajando con esto, porque fueron muchos ensayos. Me ayudó una amiga que es una maravillosa profesora de teatro y entrenadora de actores. Me ayudó muchísimo y me sentí feliz porque le saqué mucho partido, muchos colores, muchos rinconcitos a este personaje y, y al final pues eso, quise hablar de la ansiedad por toda la historia que hay, por todo lo que ves todos los días y también por hacer yo un trabajo como actriz que me apetecía mucho. Ya hacía tiempo que no trabajaba así. Sí, trabajar con un personaje, ¿no? Que tiene tantas aristas y tiene que ser como muy emocionante también, ¿no? Total, Desarrollarlo y llevarlo a pantalla, ¿no? Llevarlo como actriz a la totalmente. realidad. Sí, Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Débora, que se habla, pero deberíamos hablarlo mucho más y visibilizar mucho más la situación que tenemos vinculada a la salud mental y además en España somos el país que más nos medicamos de fármacos total. antidepresivos y Mm, ansiedad. Y además me parece que es un tema como muy interesante hablarlo también desde la perspectiva de género, porque un 85% de los fármacos se administran solo a mujeres. mm, Esto lo leí en La invisibilidad de las mujeres en la medicina. Ahora no me voy a acordar del nombre de la doctora que lo escribió, pero luego lo comparto en genial. notas y me parece como muy interesante reflexionar sobre eso, ¿no? Porque no nos damos cuenta de cómo al final las mujeres por la condición del cuidado, de la carga mental, ¿no? De compaginar mil historias a la vez, de no tenerse en cuenta toda la salud hormonal y por las transformaciones que pasamos a lo largo de la vida, acabamos siendo las más perjudicadas, ¿no? Y además me parece que entendemos muy bien cuando ocurre una enfermedad de riñón o de hígado, pero que es muchísimo más difícil y también más doloroso entender una de salud mental, ¿no? Y cuando Mm, te toca cerca lo sabes bien, porque es muy difícil entender a las personas que están pasando por eso, ¿no? Es sí, complicadísimo. y además que, ya te digo, yo por ejemplo llevo, por lo que sea, ¿no? Eh, no sé, por abrazar a la gente quizás más vulnerable. Es como que siempre me he rodeado de gente con algún tipo de... Es que no quiero ni siquiera llamarlo trastorno, Ya. con algún tipo de herida muy profunda que puede desencadenar Mm, a tener problemas, problemas pues, de comportamiento, de gestión, sobre todo de gestión, ¿no? Que pueden llevar muy fácilmente a la ansiedad. Eh, entonces, bueno, me he perdido. Te iba a decir algo con esto.
me he Sí, enredado. que como quizá no sabes por qué, como que te has encontrado en contacto con muchas personas, ¿no? Esto, que al final es como que cuando yo conozco a tanta gente así y de pronto me encuentro con gente que no lo ha experimentado, yo no lo he experimentado, pero siento que sí. O sea, Ya, lo he experimentado, sí, lo he experimentado. Yo tengo ansiedad todos los días, pero no lo he experimentado a un nivel grave de medicación. sí, Pero cuando me viene alguien a señalar con el dedo a los comportamientos de otra persona que padece de ansiedad, que tiene miedo, ¿no? Que tiene un miedo atroz ujú, a cualquier cosa o cualquier circunstancia, eh, o al no controlar las situaciones, ¿no? Que esto pasa mucho con la ansiedad, enseguida es juzgada esta persona y es como, ostras, párate un eh, momento, ¿no? A pensar el por qué esta persona eh, tiene miedo o lo que sea, ¿no? Es que hay comportamientos que no podemos controlar, muchos. exactamente. Sí, Muchos, no, totalmente. Sí, sí, es que se complica, es una situación que se complica mucho, que tiene muchas aristas, claro, pero, pero totalmente de acuerdo eh, en que muchas veces es decir, hay como, como un tipo de comportamiento que parece el correcto, el funcional, ¿no? El aceptado, y que entonces no se deja, o sea, no dejamos ampliar el espectro, ¿no? De todas las maneras que existen de habitar el mundo, ¿no? Y de convivir y de habitar en sociedad, ¿no? Parece como que tenemos que ser todos de una manera y si no eres así es como que ya no funcionas bien, ¿no? Ya es molestia. exactamente. Y es la pescadilla que se muerde la cola, porque ahí es cuando también hay problemas de ansiedad, ¿no? La Total. aceptación social, ¿no? De uno, y eso, hablaba eso antes de la exigencia, ¿no? Y es el querer encajar todo el tiempo, si no soy así mal, ¿no? Para los ojos de las demás y es como, qué difícil es sentirse relajada con una misma, ¿no? Ok, soy así y ya está, ¿no? Entonces eso como que también nos lleva pues a tener más inseguridades, a estar en la continua comparación. Y eso es horrible, Sí, eso es horrible. sí, sí. Y es que es muy difícil, además, requiere de mucha valentía, ¿no? Ser uno mismo, porque es eso, ¿no? Porque parece que siempre se nos pide ser de una manera concreta o eso. Sí. Sí. Sí, sí, total. Y más en este mundo, bueno, en el mundillo este de los actores, que al final hay muchos que nos conocemos o sea, hay pequeños núcleos, ¿no? Que nos conocemos un poco Mm, entre todos. Y sí veo mucho, supongo que funciona en un montón de áreas, no solamente en esta, pero yo veo mucho esto, ¿no? Como que solamente voy a ir con gente que me haga brillar más profesionalmente, ¿no? O gente que no sabe muy bien dónde encajar, pero entonces necesita pertenecer a este tipo de grupo, ¿no? mm, Lo veo mucho dentro de... Y me da pena, porque es como, si al final vas a crecer más si te sales un poco de ahí, ¿no? Si no estás totalmente, solo sí. con este tipo de gente, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Lo que pasa que entramos como en unos, ¿no? Entramos como en unos rieles ahí como si fuéramos con el carril o sea, la vía del tren, ¿no? Y muchas veces necesitamos hacer como esa visión, ¿no? De decir, ostras, vamos a ver, ¿es por aquí por donde tenía que ir o puedo hacer las cosas de otra manera? Mm, Sí, hace poquito leía una frase que me gustó mucho, con la que arranca El coraje del ser de la filósofa Mónica Caballé, que no es de ella y no me puedo acordar ahora de quién es, pero venía a decir algo así como que existen muchas personas que existen, ¿no? Que parece que tienen una vida plena con su casa, con su coche, con sus hijos, tal, pero que hay muy poca gente que al final vive de manera profunda, ¿no? Y creo que cuando se elige vivir,
uno tiene que atreverse a ser quien realmente es, ¿no? Y porque si no, nos acabamos quedando en la superficie. Y eso da un miedo a veces porque dices, pero ¿quién soy? O sea, ¿en qué momento soy todo lo que los demás esperan de mí? ¿No? Esa es una de las preguntas que me hago bastante a menudo. Digo, ¿soy realmente esto o soy así porque... Tía, sí, totalmente, ¿eh? Sí, y además me parece como muy curioso volver a esas preguntas básicas todo el rato, ¿no? ¿Quién soy? Mm, Porque empezábamos hablando al principio, ¿no? Como esa mucha dificultad para tener respuestas, porque es que realmente hay muchas preguntas importantes que no la tienen, ¿no? mm, sí, sí, total. Oye, ¿por qué empiezas a...? Me gusta mucho tu cuenta de Débora con H y si me dejas, antes de seguir, voy a leer bueno, un escrito tuyo, como un poema en prosa que publicaste hace muy poquito con una foto maravillosa que si no recuerdo mal eran unas sábanas de una cama Ah, y sí. dice, la ropa tendida lleva 2 días mojándose bajo la lluvia. Yo la observo desde la ventana con cierta compasión. He cambiado las sábanas y el sonido que hoy entra es suave, también la luz. He comprado huevos camperos. En la caja vienen mezclados los blancos y los marrones y están colocados de tal forma que me recuerda la última vez que jugamos al 4 en raya. Está todo demasiado ordenado y la ausencia aparece en cada esquina. Los libros me miran insinuantes desde la estantería y les devuelvo la mirada sin ningún propósito. Sobre los surcos del colchón y con el ombligo apuntando al techo, me pregunto hasta dónde llega la lluvia, hasta qué punto aguanta la ropa mojada. Me parece maravillosa la imagen de narrar eso de lo invisible, ¿no? De lo cotidiano, de prestar atención hasta ese punto de dónde, hasta cuándo, ¿no? Hasta cuándo aguanta la ropa, la lluvia, la ropa mojada. Me Sí, encanta. gracias, María. Fíjate que yo escribo ahí como si fuera mi propio disco duro, ¿no? Porque tampoco es que esa cuenta sea muy conocida. Entonces voy como almacenando cositas ahí que se me van ocurriendo, ¿no? Y me encanta que me cuentes que lo estás descubriendo, ¿no? Eh, Eso, a ver, a mí me gusta mucho escribir sobre, o sea, yo es como soy muy microscópica, ¿no? Voy como metiéndome en cada cosita, en cada rinconcito de que si la cortina, no sé, me encantan las cosas muy pequeñitas y dentro de cada cosita hay un mundo y ahí hay otro y es un poco la manera. Entonces sí que es verdad que, bueno, yo en este momento estoy en un duelo de pareja también, desde hace poquito, entonces ese día, eh, a- Mm. en el fondo hablaba un poco de eso también. Es como el deambular por la casa sin intención de nada y dejándome llevar un poco por la corriente y bueno, que encima que está lloviendo, pues no quiero recoger la ropa a ver si se me va a podrir, si se me va a pudrir, podrir. Oye, del catalán, a mí me pasa también. Gracias por salvarme diciendo, Es justificándome. verdad, claro, ¿no? Te viene de ahí, ¿no? A mí me pasa esta palabra, porque yo también hablo catalán y ¿no? Puede ser que la haya De podrir. confundido, sí. Y nada, es un poco también relacionar cuánto aguanta la ropa mojada, cuánto aguanto yo también en ese estado, ¿no? Que Sí. estoy como a ver si me voy a enmohecer con tanta humedad, ¿no? Entonces, como que al final las cositas que veo son un poco una extensión de cómo estoy yo Y de lo en que te ese está momento. pasando a ti. Y fíjate aquí qué maravilla, ¿no? La magia de las palabras o de las... Es que al final es la magia de las historias, porque yo me lo he llevado a mi terreno, ¿no? Es como a través de las palabras de alguien nos podemos identificar, podemos, ¿no? Podemos ampliar la mirada, es como... Es, es- Maravilloso. es maravilloso Mm. y es único de los seres humanos, me parece fascinante. Sí, para eso está el arte, ¿no? Para cada Total. interpretación. Las cosas que están muy mascadas nunca me han gustado mucho, entonces es como haz lo tuyo, ¿no? Una vez que tú lo sueltas ya es de...
de todo el que lea o el que vea esta película o el que vea este cuadro, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Nosotros, o sea, aquí en La Cicatriz hay una pregunta inicial, pero hay unas preguntas que cierran y que me gusta haceros a todas las mujeres que pasáis por aquí. Y me gustaría preguntarte por cómo cuando tiene una mala época Débora, cómo consigue, ¿no? recuperar la calma. Supongo que al final buscando también un poquito, a mí me gusta mucho lo que representa la representación del hogar, ¿no? De lo que es la casa. Mm, Porque es verdad que la puedes encontrar en cualquier sitio, pero para mí mi casa es muy importante porque conecto mucho con las cosas. O sea, no soy una persona materialista, pero sí le doy importancia a ciertas cosas materiales, ¿no? Es como que conecto con el hogar, aquí como que siento que estoy a salvo, entonces a partir de ahí ya llega mi propio silencio y puedo escucharlo solo aquí o en algún que otro sitio también, ¿no? Yo puedo conectar con mi silencio en millones de sitios. Pero hay una cosa muy curiosa que me dijo una vez un amigo que conviví, o sea, que estuve viviendo con él en una época cuando justo volví de Mallorca, la pandemia, y me dijo, cuando estás rara, te pones a hacer galletas. Y yo dije, ostras, nunca me lo había planteado. Claro, a partir de ahí empecé a fijarme en que casi siempre que estoy en mi casa, que tengo todo el día para, ay, qué bien, pues hoy voy a estar todo el día para mí, voy a escribir, voy a estar un poco introspectiva, pues ese día horneo algo. Entonces, para mí, una manera de conectar conmigo y con mi silencio es ponerme a cocinar algo, pero al horno. ¿Y sabes por qué? ¿Tienes un ancla que te lleva a alguna vivencia de más pequeña, ¿no? El No, olor, ¿no? Es que el olor de las no, galletas. sí, galletas o bizcochos, ¿no? Sí. Además lo hago porque, claro, yo, por otro lado, soy nutricionista, entonces me encantan las Ah, cositas dulces, pero sanas. Entonces también es una manera de que luego todo eso lo reparto muchas veces. Muchas veces no me lo como yo o me quedo un poquito y lo voy repartiendo, ¿no? Pero es como una forma de, primero, el hacer las cosas manuales, ¿no? De voy a mm. tal, el olor se va haciendo solo, no El tengo que horno tiene estar. eso, es verdad, Claro, entonces me da como calma y es una manera de autocuidado, ¿no? De totalmente. tengo esto recién hecho, luego voy a probarlo. No sé, supongo que es el ritmo, ¿no? De preparar algo dulce al horno. Porque si ya estás con sartenes y con cosas, ya hay ruido, ya tienes que estar fregando cosas y ya es un caos, ¿no? Pero eso es como más el hogar, ¿no? De alguna manera. Y me relaja y me conecta mucho. Y te nutre, ¿no? También tiene ese punto que dices de Total. nutrirte con cosas ricas y Sí, sí. hechas. Qué guay. A Sí. mí también me gusta mucho hornear. Y Sí. después de una crisis, ¿cómo encuentra la calma, Débora? Eh, Ay, yo creía que Ay, no, esa perdona, pregunta. ¿cómo reactivas la creatividad? Que me he Ah, equivocado. vale, yo digo, creo que igual lo he contestado mal. Es como un déjà vu, ¿no? No, lo has hecho bien, la que me he equivocado he sido yo. Es como después de una etapa de crisis o difícil, ¿cómo reactivas tu creatividad? Me he cambiado de línea. Pues no sé si es un poco contradictorio lo que te voy a decir, pero me parece que la creatividad la encuentro en momentos de crisis, Mm, creo. O sea, no me lo impide. Incluso después de una crisis, igual no estoy nada creativa. No, no lo sé, no me guío tanto por en qué momentos de crisis estoy más creativa o no, porque creo que lo que sí me hace conectar en momentos en los que ya me siento demasiado tiempo desconectada de mí o de la creación es buscar, intentar observar eh, la belleza, ¿no? De las cosas. Yo soy muy visual y la belleza la mm. encuentro en el esperpento. O sea, es que
Es como, creo que eso es lo que me ayuda a arrancar otra vez a hacer algo, ¿no? Se me ocurre una frase o veo algo o incluso viendo una película de repente me quedo enganchada en una pequeña parte o en una frase y ahí ya es como el impulso de, vale, he encontrado un impulso en este momento y tengo que aprovecharlo, ¿no? Y tiro por ahí, ¿no? Ya arranca, encuentras un hilo y ya del que tirar. Sí, pero creo que no es después de una crisis, no me lo he planteado realmente. Quizá recuerdes más las crisis, ¿no? Quizás recuerdas los momentos después de una crisis porque son más, como más intensos, pero sí. Sí, no sé, a veces también hago el ejercicio de escribir cosas que no sean tan intensas, solo por hacer el ejercicio de no escribir siempre desde la herida, ¿no? Ya, Que también a veces es como muy abrumador, como voy a hacer el ejercicio de escribir algo bonito, bonito, bueno, banal, ya, sí, te más entiendo. bien banal. Sí, te entiendo. Hay veces que la herida tiene que dejarse airear, ¿no? Un poco Sí, y separarse un poco, porque si no, muchas veces también como que nos entroncamos allí también, ¿no? Muchas claro, veces tampoco a mí quiero me ser ocurre. Pizarnik, ¿no? Al Eso. 100%, No todo el tiempo, Pizarnik. no todo el tiempo. ¿Compartes con nosotras un libro, una obra de arte, una película, algo que últimamente te haya acompañado a cicatrizar una herida o a curar un momento difícil? No sé si me ha ayudado a curar una herida, supongo que me ha acompañado durante la herida y me ha hecho bien, me ha hecho salirme un poco de esa herida y no huir de ella, sino, sí, como forma de acompañamiento quizás. A mí me pasa algo muy curioso y es que cuando me encuentro mal, yo solamente quiero ver cosas de terror o de terror psicológico o cosas como muy monstruosas o muy perturbadoras. Es la Ya. manera que tengo de que me duelan menos de salir un poco más de mí, ¿no? Porque me hacen acaparar, o sea, me llaman mucho la atención. Y casualidades de la vida, porque real no ha sido como voy a leer esto y esto y esto. Han venido a mí tres libros que tienen bastantes paralelismos y me los he leído además prácticamente uno detrás de otro. Son escritos por mujeres los tres y las tres protagonistas son mujeres monstruosas. Wow. Y me parecen unos libros que recomiendo a todo el mundo, que son bellísimos y tienen un humor y un sarcasmo, vamos, me explota la cabeza. Uno de ellos es Las primas de Aurora Venturini, me pareció brillante, pero brillante. Luego Carcoma de Laila Martínez, que me recordó a Las primas, que dije, pero solo al principio". Y me acabo de leer Victorian Psycho de Virginia Feito. Y al final las tres mujeres protagonistas, las tres narradoras, aunque en el caso de Carcoma son dos narradoras, eh, tienen una herida tan grande que se han convertido o hay momentos en los que parecen monstruos. Son, tienen una maldad son muy perturbadas mentalmente, pero al mismo tiempo son entrañables. Ves que son humanas y que al final las tienes que querer. Y todo eso creo que me acompaña, porque creo que tenemos un poco eso, ¿no? Yo me identifico mucho con estos seres porque eh, la gente que no me conoce tanto, bueno, a ver, yo no soy un monstruo, pero, pero como, ay, no, si tú parece que no tienes, no sé, que eres dulce, digo, bueno, yo tengo un monstruo aquí metido que conversa mucho conmigo. Lo que pasa es que no soy una psicópata, gracias a la vida, ¿no? Ujú. Em, pero sí, me parecen como lecturas casi obligadas, Qué diría. guay. Es muy fuerte porque no me he leído ninguna de las tres. Carcoma la he tenido delante millones de veces y nunca me la he acabado leyendo, así que me voy a poner. Y las primas también me la habían recomendado. Me parece como una reflexión muy, muy interesante esta que ofreces de convivir, ¿no? con el propio monstruo. Yo creo que
que todos, es imposible no tenerlo, ¿no? Claro. Wow, sí, me la voy a Sí, porque hay leer. gente que lo quiere apagar, lo quiere, cállate, ¿no? No, yo creo que tener el monstruo ahí, conversar con él continuamente, porque creo que así vas a estar incluso mm, quizás más equilibrada. Si intentas taparlo, callarlo y juzgar todo el tiempo, ¿no? Yo he aprendido mucho a dejar de juzgar esa pequeña parte rabiosa, bueno, pequeña no, enorme, tengo una gran parte Pero que rabiosa, sale pocas veces. pero que la tengo muy gestionada y muy bien no sé, equilibrada, Sí, ¿no? Entonces es como, no, deja que sea el monstruo ahí, déjale que navegue dentro de ti y habla con él porque aprendes muchísimo también. es verdad, muy fuerte eso, ¿eh? Sí, sí. Sí. Y ¿sabes lo que creo también muchas veces? Que cuando por norma no lo sacamos, cuando lo sacamos descolocamos mucho más. Y es como que la gente igual no está Exacto, acostumbrada, ¿no? Pero dices, joder, exacto. no, Sí, escucha, que sí. yo también tengo el derecho a tenerlo. Claro, sí, además, las mujeres muchas veces cuando nos sacamos como que, ¿no? Bueno, voy a mal hablar, pero es como suelen decir la loca esta del coño, ¿no? Y es como, perdona, Pues sí, menos mal, también, menos ¿no? mal. Tengo Exactamente. carácter. Sí. ¿Compartes con nosotras una mujer que te inspire o que haya sido un referente para ti? Imposible decir Ya, una. muchísimas, ¿no? Imposible decir una. Bueno, hay dos actrices a las que admiro en profundidad, porque me parece que tienen una fuerza increíble y son distintas. Las veo distintas, tienen algo ahí que me atrapa. También por el tipo de cine que hacen, ¿no? Y una de ellas es Isabel Huppert, eh, que de hecho, bueno, me he visto muchas películas de ella, pero en su día cuando vi La pianista me voló la cabeza. Mm. Y Julianne Moore, fíjate, las dos pelirrojas, Ay, sí, qué fuerte. pero son mujeres que por lo que sea me inspiran muchísimo. Qué maravilloso. Sí. Oye, por cierto, que antes se me ha olvidado preguntarte, ¿dónde podemos ver mi primer bocado o tus Pues es que está cortos? empezando, a ver, mi primer bocado no se puede ver todavía porque está Vale, por privado, empezaba a moverlo hace 2 meses, entonces no se puede ver en abierto. Eh, pero luego, por ejemplo, se puede ver La bibliotecaria, que es un thriller psicológico, se puede ver en YouTube, está en abierto. vale. De hecho, lo puedes encontrar como La bibliotecaria Short Film y pones mi nombre, Débora Guerrero, y ahí se verá. Y luego el otro, el cuarto, que se llama Ellipsism, creo que lo he dicho bien, eh, que está en Vimeo. Perfecto. Entonces, ese, o pones Savia Films, que fue la única vez que me produjeron un corto, y, y Ya. buscando el nombre y la productora, yo creo que se ve en Vimeo. Luego lo intento buscar porque lo podemos poner en notas y si no te pregunto, pero así está guay porque la gente puede ver algo Genial, de ti. genial. Pues estamos acabando esta conversación tan bella y antes de dar paso al silencio que vamos a finalizar y vamos a descansar tú y yo de hablar, Nietzsche tiene una frase que me gusta cerrar con ella, que es que el camino a todas las cosas grandes pasa por el silencio y eso antes de dar paso a que finalice nuestra conversación me gustaría saber cómo son los silencios de Débora. Pues mis silencios son, fíjate, lo que has leído antes, o estar con el ombligo apuntando al techo, en la cama mirando hacia una ventana de frente, o con piano de fondo, el piano es lo que me conecta mucho, o haciendo bizcochos, algo así. Tendremos que probar alguna vez tus bizcochos. Salen muy ricos, ¿eh? Muchas gracias, Débora. Ha sido un gustazo hablar contigo
A ti, Y María, muchas gracias. sí, espero que nos encontremos muchas veces más. Un Ojalá. abrazo. Un abrazo, María.